Empezamos en 2 minutos clase. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, mijito, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Me alegra, John. Bueno, arranquemos, jovencitos. Entonces, me avisan cuando vean la pantalla, por favor. Hola, profe, buenas tardes. Hola, jovencita, apenas estamos arrancando, ¿bueno? Vale, profe, sí, qué pena es que estamos saliendo del laboratorio de materiales hasta ahora. Bueno, entonces, la tarea decía hallar la depreciación mensual por línea recta de los activos inmovilizados materiales del ejercicio de las cuentas T. Entonces teníamos uno que era, revisemos para no equivocarme, teníamos muebles y enseres y equipo de cómputo y comunicaciones, ¿de acuerdo? Ven mi pantalla, ¿cierto, jovencitos? Sí, profe. Gracias. Ay, caramba. Entonces, muebles y enseres, el costo de muebles y enseres era de 28 millones. La vida útil de los muebles y enseres es ¿cuánto? 10 años, profe. 10 años. Entonces decíamos que la depreciación anual y la depreciación mensual era, arreglemos aquí esto, la depreciación anual era tomar los 28 millones y dividirlo por los 10 años, ¿cierto? Y la depreciación mensual, tomábamos o bien los 28 millones o bien los 2.800.000, pero en cada caso había que dividirlo por algo distinto.
Si tomo los 2.800, pues lo divido entre, ¿cuánto? 12. 12. Entonces, la depreciación mensual, ¿listo, mijo? La depreciación mensual era de 233.333. Y en el caso, equipo de cómputo y comunicaciones, ¿qué hizo John, mijo? Cuénteme qué hizo ahí. John. Mijo, ayer también le pregunté algo y nunca me contestó. ¿Está o no está en clase? Sí, señora, lo que me saca el internet como si con datos. ¿Hizo la tarea? Una parte. Una Porque parte, no si entiendo solo eso todo. era en dos partes, ¿cuál de las dos la hizo? No era que el del mueble 100 ceros. Ah, caramba. Fernando, amigo, ayúdeme. Equipo de cómputo y comunicaciones. ¿Costo del activo? ¿Tampoco? Profe, ¿dijiste No. Fabián o Fernando? Fernando, mijo. Vale, profe. Profe, 24 millones. Vale. El valor de cómputo. ¿Qué hizo, mijo? ¿Vida útil? ¿De cuánto? 10 años, profe. ¿Me está preguntando o me está contestando? ¿Hizo o 5 no hizo años, la profe. tarea? Ah, ok. Profe, acá. Saquen el cuaderno. ¿Cómo así? Llevamos, hace 15 minutos tendría que tener el cuaderno abierto. Fabián, mijo, ayúdeme usted, ¿sí? Ahora sí dije Fabián, mijo. Yo Vale, definitivamente profe. soy bruja. Bueno, pues equipo de cómputo y comunicaciones, yo tengo que fue 34 millones. 34. Este chico me dijo 24. 34. ¿Listo? Y pues, los años de vida útil serían 5, eso da 6.800.000. ¿Cuál? Y para hallar la depreciación mensual, No, pero la esos, depreciación anual hiciste, ¿qué? Más 34 dividido los 5, ¿cierto? sí señora, para la anual. 6.800.000. Listo, mijo. Y para la mensual, Entonces cogimos ese resultado y lo dividimos en 12, que son los meses, y eso da 566.676.66. correcto. Perfecto, mijo. Gracias, Fabián, mijo. Vale, profe. Listo. Y había otra parte de la tarea que era lo de retención en la fuente, pero eso está desde hace rato. Entonces, voy a abrir otra hoja aquí. Por favor, me cierra el micrófono, el que lo tenga abierto, que se escuche mucho ruido. Fernando, ubíquese en un lugar donde usted pueda escuchar y cuando yo le pregunte no escuche yo el ruido, ¿le parece? Listo, profe, sí, sí. Gracias. Entonces, resulta que este país es un país de impuestos. Y entonces uno dice que hay un impuesto que se llama el impuesto de renta. Es un impuesto que se paga por la utilidad en las empresas. ¿Se recuerdan la primera semana de clase que les dije que el Estado era un socio invisible, que le cobra a las empresas por su utilidad antes de impuestos una tasa o una tarifa? Esa tarifa para el año 2020 es del 32%. Para el año 2021, que es en el que estamos, la tarifa es del 31%. Para el año 2022 va a ser del 30%. Es cuando uno mira acá en el estado de resultados, aquí donde dice utilidad antes de impuestos, el estado que hace o que hacen las empresas tienen que sacar el 32% o el 31%, 32 si fue el 2020, 31 si es el 2021, de este valor. Ese 31% es lo que hay que pagarle al Estado por renta y es una cuenta de traslado. Ahorita vemos que hay que hacerle un ajuste. Entonces, de aquí sale ese 31 o 32%.
las personas naturales también pagan renta, que es lo que están haciendo ahorita sus papás, sus tíos, sus abuelitos, con un contador presentando su declaración de renta. Entonces, la declaración de renta la pagan tanto las personas naturales como las personas jurídicas. Hay otro impuesto que nos es muy familiar, que es el IVA, ¿cierto? Todos hemos oído hablar de él. ¿O no? Sí, señora. ¿Qué es eso, mijo? Ya se las compartí. Es como un impuesto que se le cobra a todo producto que se haga acá o sea, que está acá en el país. No necesariamente, porque hay productos que no tienen impuesto. Entonces, el impuesto se traduce impuesto al valor agregado. Las tarifas que tenemos en Colombia, y aquí le contesto lo que le acabo de decir, la tarifa va del 0 al 19%. La mayoría hay productos exentos, es decir, no tienen impuesto, o sea, 0. Hay productos que tienen tarifa del 5 y hay productos que tienen tarifa del 19. Entonces, la mayoría de los productos que conocemos tienen el 19. ¿Cuál es la diferencia entre el de renta y el de IVA? Que el de renta solo lo pago si yo cumplo ciertos criterios, ¿sí? Ingresos de tanta plata durante el año, movimiento en tarjeta de crédito de tanta plata, patrimonio de tanta plata, y depende de la plata que tenga, es decir, depende de cuánto tengo o cuánto no tengo. Mientras que el IVA es un impuesto que se cobra independientemente de que usted tenga plata o no tenga plata, de que tenga casa, carro y beca o no tenga casa o carro y beca. Cuando usted va al supermercado y usted se acerca a la caja con un producto que tiene IVA, la niña de la caja no le pregunta, ¿usted tiene plata? No, ella simplemente pasa el producto por la caja registradora, por el sistema de barras y le registra el producto y usted lo paga. Entonces ahí no importa si usted tiene o no tiene plata. El de renta sí, depende de cuántos ingresos y demás genera. Y hay algo que se llama retención en la fuente. Valentina, ¿su merced tiene retención en la fuente? ¿Sabe qué es? Johan. ¿Dijiste Johan, profe? Sí, mijo. Ya te digo. Vale, mijo, gracias. Retención en la fuente. Es un mecanismo de recaudo anticipado de un impuesto que involucra agentes de retención, tarifas, conceptos, bases, etc. El agente de retención retiene un valor del pago que hace el beneficiario del pago, voto que debe pagar a la DIAN. Y el beneficiario del pago ha pagado anticipadamente parte de su impuesto que luego puede descontarse de la declaración de renta o del IVA según corresponda. Correcto, mijo. Perfecto. Muchas gracias, mijo. Pues como bien dice Johan, la retención en la fuente no es un impuesto, pero es un mecanismo que utiliza el gobierno para recaudar anticipadamente el impuesto, o bien sea de renta o bien sea de IVA. ¿Por qué ocurre esto? A ver, les cuento la historia. Dijimos que el periodo contable va del 1 de enero al 31 de diciembre. Sin embargo, las juntas directivas de cada empresa, lo que ustedes ya averiguaron de empresas y demás, se reúnen entre febrero y marzo del año siguiente. Es decir, el periodo contable del año pasado fue del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020. Y las juntas directivas, los socios y demás se reunieron en febrero o en marzo del 2021, con el fin de tomar decisiones de acuerdo con ese periodo contable para ver si tienen que hacer algún ajuste de gastos o demás para tratar de pagar menos impuestos. Y ahí se hacen emisión de estados financieros, los publican y demás, digamos que hay algunas empresas que están obligadas a publicarlos en un diario de publicación nacional. Y pues le hacen llegar a sus socios también la información para saber cuántos dividendos le van a pagar. Las empresas, de acuerdo al calendario tributario, empiezan a pagar renta a partir de abril. O sea, pagan renta de abril, empiezan a pagar renta del 2020 en abril del 2021. Y el Estado
pues no se puede esperar hasta el 2021 para recaudar el 2020 porque pues necesita pagar cosas con anticipación. Entonces, ¿qué hace? Se crearon esto, la retención en la fuente, que es un mecanismo para cobrar o recaudar anticipadamente el impuesto de renta. ¿Cómo funciona? Entonces, para esto voy a hacer dos facturas. Una factura, como se acuerdan que yo hago mesas, entonces hay una empresa que se llama Maderas y Tubos de Bogotá, SAS. Profe, de casualidad, ¿puedes dejar ver un poquito la parte de arriba donde estaba lo de retención de la fuente, por favor? Dijo, esa era su tarea. No, pues yo la hice, pero era para copiar así resumido. Pues es el primer renglón que leyó Johan. Johan, vuelva a leer lo que dijo, mijo. Es un mecanismo de recaudo anticipado de un impuesto que involucra agentes de retención, tarifas, conceptos, bases, etc. Gracias, mijo. Eso me muestra que a veces no hacen tareas. Toca empezar a pedir las tareas como quizzes, a ver si las hacemos. ¿Ya puedo bajar? Ya lo puedes bajar. Vale, gracias. Entonces, voy a hacer dos facturas, dije. Una, yo compro, si se recuerdan, dije, yo hago mesas. Entonces, para hacer las mesas necesito comprar, ¿qué? Pues la madera, los tubos y demás. Entonces, voy a una empresa que se llama Maderas y Tubos de Bogotá, S.A. Me hacen una factura. La factura es la, digamos, 6748 y la fecha de compra es hoy. Entonces, más hoy. Listo. Y entonces, aquí colocan el cliente soy yo. Allá, Constanza Torres Tamayo, Sociedad Anónima Simplificada. Y colocan un NIC. Y en la factura aparece más o menos lo siguiente, una descripción, las unidades que voy a comprar, el valor unitario y el valor total. Y entonces en la descripción voy a decir que voy a comprar tablones, el cursor. Johan, ¿me hace un favor? Señora. Como se empieza a grabar la clase cuando sean las 3 de la tarde porque Eduardo tiene que ponerse una inyección, una vacuna contra el COVID. A las 3, profe, listo. A las 3, gracias, mijo. Los tablones de madera. Entonces voy a comprar 20 unidades. El valor unitario, vamos a decir que cada uno vale 700.000 pesos. ¿Y el valor total será qué? Pues estas 20 por estas 700. Pero además voy a comprar tubos. Y son 20 de tablones, pues 20 por 4 a comprar 80 tubos. Y cada tubo dice que vale 120.000. El valor total de los tubos, pues será 80 por 20, que son 9.600.000. Y voy a comprar unos tornillos. Tornillos. No importa el calibre, no importa. Tornillos. Voy a comprar 120 y cada tornillo es a 1.200 pesos. El total de los tornillos valen 144.000 pesos. Entonces, todo esto es mi inventario, ¿cierto? Porque con este inventario, que es la materia prima, puedo hacer mi producto terminado, que son las mesas. Entonces, aquí coloco un subtotal. Ya no voy a comprar nada más, digo subtotal, o la factura dice subtotal, y aquí me suman lo que va. Entonces, el tablón de madera más el tubo, o los tubos, más los tornillos que compré, valen 23.744.000. Y con esto voy a hacer mis mesas. Pero resulta
que la empresa me cobra un IVA. Dice IVA del 19%. Estos 23,744 les dije es el inventario que compro. Eso en la factura se llama base gravable. Sobre esta base es que voy a cobrar el IVA, o me van a cobrar el IVA, o se aplica el IVA, como quieran verlo. Y digo 23,744 por el 19%. Eso significa que de IVA son 4.511.360. El IVA es un impuesto. Y nos guste o no, el impuesto es del Estado. ¿De acuerdo? Entonces, estos 4.511.000 no son ni para Maderas, Empresa Madera Tubos y Bogotá, ni para María Constanza Torres Tamayo Sociedad Anónima Simplificada. Es para el Estado. Y entonces uno diría, total. ¿Cuánto es lo que tengo que pagar en total? Pues la sumatoria, que son los 23.744.000 más los 4.511.360. En principio, uno diría que lo que yo debo pagarle a Empresas de Maderas y Tubos de Bogotá son 28.255.360. Dejo ahí para que copien y para si alguien tiene hasta ahí alguna pregunta. Una pregunta. Señor. ¿El IVA o cómo beneficia a la empresa que vende los...? No lo beneficia en nada. ¿No? ¿En nada? Es algo que tiene que hacer por ley. Digamos que, a ver si le entiendo la pregunta, ¿cómo hace eso el efecto? Cuando yo compro una factura, cuando yo compro, por ejemplo, la materia prima y pago el IVA, tengo que cruzar ese IVA de compra con un IVA de venta, ¿de acuerdo? Pero las empresas no es que se beneficien, es que es por ley. Listo, profe, gracias. Es una obligatoriedad, mijo. Por eso, si recuerdas cuando vimos lo de empresas y hablábamos particularmente de la sociedad anónima simplificada, decíamos, era una forma para que los ilegales, entre comillas, se volvieran legales comercialmente hablando, para que empezaran a facturar y a tributar y demás. ¿Sí, mijo? Sí, señora, gracias. Vale, mijo. Ahorita, de pronto, cuando veamos la otra factura, vas a entender mucho mejor el efecto del IVA, digamos, para las empresas. Entonces, ¿quién sería el que se beneficia cuando no hay IVA? Más bien te cambio la pregunta, ¿cierto? El que se beneficia es el cliente, porque pues se reduce el valor, porque digamos si yo soy Pepito Pérez y va al supermercado y me cobran el IVA al 19, pues yo lo tengo que pagar. Pero si hay un día sin IVA, pues yo no lo tengo que pagar, entonces el producto a mí me sale como más barato, ¿cierto? Mijo. Sí, señora. Pues es que cuando yo trabajé en el 7 de agosto, pues me pedían, le hago factura, y si me hacían la factura me cobraban el IVA, y si no, pues no me lo cobraban. Entonces, por eso estaba pidiendo como... Uy, mijo. Mire que ahí estamos hablando de la legalidad y de la corrupción. Qué pena se lo diga si no se vaya a ofender, por favor, ¿de acuerdo? Cuando a ti te dicen, no le hago factura, como se va sin la factura, no le cobran el IVA, ¿qué está haciendo la empresa? No, profe, sino que un recibito, o sea, un recibito, pero sin el NIN ni todo eso. Claro, mijo, eso no es una factura. No sé si me hago entender. A ver, lo hablamos seriamente entre nosotros. ¿Qué producto compraba su merced? Con todo respeto, cuénteme. O sea, sin ánimo de chismear, pero para entender la situación y explicarla mejor. ¿Qué producto iba a comprar al 7 de agosto, mijito?
No, pues compra de todo, tornillos, petrolizadoras. Listo. ¿Su merced lo compraba y lo utilizaba para qué? ¿Para algo personal o algo empresarial? Para lo de la empresa. Entonces, ¿para su propia empresa? No, pues donde yo trabajaba. Espera que no entiendo. Su merced iba y compraba y cuando llevaba eso... Yo trabajaba en un taller. Sí. Y pues me mandaban al 7 de agosto a comprar eso. Sí. Y pues me pedían, bueno, me decían recibo, pues, y algunas veces me decían que si me pedían el NID y todo eso, me cobraban el IVA. Sí. Y si me hacían el recibito normal, o sea, solo el pago, el total nada más, pues no me cobraban el IVA. Y su merced iba a la empresa y llevaba los repuestos o los tornillos y esas vainas y un recibito. Sí, señora. ¿Y contablemente qué hacían en su empresa? Uy, no sé, profe. Ah, bueno, mijo, ahí está el problema. Mire que el problema es de doble vía. A ver si, por favor, no se vaya a molestar por lo que le voy a decir, ¿de acuerdo? Porque esa no es la intención. Tranquila, profe. Cuando su merced va al 7 de agosto y compra sin IVA, ellos te dan un recibito, ellos no hacen factura. Entonces es posible que eso ni siquiera lo registren y lo hagan por debajo de cuerda, o sea, no queda en la contabilidad. ¿Sí? Y por la contraparte, cuando su merced iba a su empresa, al taller donde trabajaba y llevaba eso, tampoco lo registraban, y entonces lo que hacían era ganarse el diferencial para no pagarle el impuesto al Estado y simplemente registrar el valor si es que llevaban contabilidad. Entonces, ninguna de las dos empresas estaba haciendo IVA, o sea, ambas estaban robándole al Estado. Y cuando uno le roba al Estado, entre comillas, le está robando a la salud, a la educación, a las carreteras y demás. ¿Sí, mijo? Sí, profe, ahora sí me quedó todo claro. Gracias, profe. Entonces, cuando a ti te dicen, por eso, yo no sé si recuerdas de pronto, es que tú eres muy chiquis, pero digamos que todos son muy chiquis, pero hace un tiempo la DIAN sacaba un comercial que decía, exija factura, usted es el primero que la debe exigir, porque cuando nosotros pedimos factura, estamos obligando a la empresa a que registre toda la información y le pague al Estado el impuesto. ¿Sí? Cuando uno va a comprar un producto, sabe que ahí va. Lo que pasa es que lo que pasa es que a veces la ignorancia, pero no es por ti, no lo digo por ti, sino que la gente cree que si yo me ahorro el IVA, estoy ganando plata. Es que el IVA es descontable. Y ya te lo voy a mostrar para que me lo entiendas mejor y veas por qué es bueno hacer todo el trámite correcto. ¿Listo, mijito? Sí, señora. Pues el único, digamos, si tú hubieses sido una persona natural, supón que tú eres el que va el 7 de agosto a comprar un repuesto y que tú mismo se lo vas a cambiar a su carro, ¿de acuerdo? No vas a llevarlo a ninguna otra empresa, sino a tu carro. Digamos, bueno, me ahorré esa plata pues porque yo no llevo contabilidad, pero cuando las empresas están legalmente constituidas deben llevar contabilidad. Y eso sería un acto de corrupción y de robo para el Estado. Por luego, no lo digo por ti. Ahora, le ajustamos el IVA. Uno creería que yo, que soy esta empresa, le va a pagar a Maderas y Tubos este valor. Pues resulta que no, porque de acuerdo con lo que casualmente nos dice Johan, hay que aplicar algo que se llama retención en la fuente. Es del 2.5% en el caso de compras y ventas. Cuando usted ha trabajado en una empresa y trabaja por servicios, lo más seguro es que cuando le pagan, en su recibo de pago aparezca ingresos y deducciones, y en las deducciones aparezca algo que se llama retención en la fuente, que normalmente, de acuerdo con su actividad, puede ser el 10 o el 11%. Entonces, la retención de la fuente, en la fuente se aplica la base gravable, es decir, sacamos a estos 23,740 el 2.5%. Y eso me da 593,600. Entonces, cuando realmente yo le voy a pagar, yo, María Constanza Torres Tamayo, le va a pagar a Maderas y Tubos, no le va a pagar 23,744, tampoco le va a pagar 28,255, sino lo que le va a pagar son ¿qué? Los 23,740 que vale mi inventario, más los 4,511 que vale el IVA, menos la retención en la fuente. Es decir, que realmente lo que le giro o lo que le pago en efectivo, voy a quitar aquí estos dos de acá para que nos quede mejor. Lo que realmente le va a pagar a Empresas Maderas y Tubos son 27,661,760. Aquí la pregunta sería, ¿y qué
va a pensar el señor de Maderas y Tubos? Porque estos 593 son de él. Resulta que la retención en la fuente, como dijo Johan, es un mecanismo utilizado por el Estado para pagar anticipadamente impuestos. Entonces yo, que soy un buen ciudadano, estos 593,600 que no le voy a pagar a Maderas y Tubos, voy y lo consigno en la DIAN a nombre de ¿quién? De Maderas y Tubos. O sea, yo anticipadamente le estoy pagando al Estado lo que Maderas y Tubos está generando como utilidad. No lo pierde. ¿Cómo sabe Maderas y Tubos que yo lo pagué? Yo le doy un certificado en el que le digo que yo, de acuerdo con la ley, hice la consignación de la retención en la fuente por esta base gravable de tal periodo contable. Y cuando él hace la declaración de renta, estos 593,600 los puede disminuir porque ya los pagó. ¿Hasta ahí vamos? Sí, señora. Vale, mijo, gracias. Ahora bien, voy a hacer la contraparte, que era lo que yo quería mostrarle a Johan. Yo compré mi inventario, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues mis famosas mesas. Entonces voy a hacer las mesas. Copio esto de aquí y lo pego acá, para efecto de hacerme entender. Entonces, esta es la factura con la que yo compré el material y esta es con la que yo voy a vender. Entonces, obviamente, cambio aquí esto, ¿cierto? Y ahora yo soy la empresa. La empresa María Constanza Torres Tamayo, Sociedad Anónima Simplificada. La factura, digamos que es la 12034, fecha la misma de hoy. Y el cliente, qué pena, ahí me escribió Juan David, alguien me dice que escribió, yo miro rápido. Profe, la grabación no era a las 3. Sí, sí, señor. Pero como yo estoy pendiente en clase, mi hijo, no estoy pendiente de la grabación. Johan. Profe, pues hace rato que lo había puesto. Está en punto blanco. No, pero hasta ahora dice que se ha iniciado, mi hijo. Hasta ahora se inició. Tenía un punto blanco donde está un punto rojo. No sé por qué. Bueno, Juan David, gracias, mi hijo. Hasta ahora empezó, mi hijo. Bueno, listo. Entonces volvemos aquí. Yo compré mis tablones, los tubos, los tornillos, tengo las mesas y las sillas para vender. Entonces mi empresa le va a vender a un cliente. Voy a colocar aquí a Juan David, que fue el que nos acordó la grabación. Y él también es Sociedad Anónima Simplificada. ¿Listo, mijo, Juan David? Sí, bro. Su merced es la otra empresa. Por eso, su merced es la otra empresa. Su merced es el que me va a comprar aquí las mesas. Entonces, ¿qué me va a comprar la empresa de Juan David? Me va a comprar mesas de madera, sillas 4 patas, y él va a comprar 12 mesas, cuyo valor unitario vamos a decir que es de 1.300.000. Eso da 15.600.000. Y va a comprar 48 sillas, que cada una vale 650.000 pesos. Entonces, cuando Juan David hace su compra, la compra de él son 12 mesas, 48 sillas, porque cada mesa necesita 4 sillas, entonces le da un total de 46.800.000. Sacamos el IVA en la factura, que ¿de dónde sale? 46.800.000 por el 19%. Eso da 55.692. Pero cuando Juan David me va a pagar, la empresa de Juan David me va a pagar, él me hace una retención en la fuente. ¿Es de cuánto? Del 2.5 de estos 46.800.000, que es 1.170.000, para pagarme a mí 54.522. ¿Qué pasa con este 1.170.000? Este 1.170.000, la empresa de Juan David lo va a consignar a nombre mío. Entonces va a la DIAN y dice que consigna 1.170.000, que es la retención en la fuente que le aplica al cliente MCTT SAS. Y entonces yo tengo esto está a favor y esto lo tenía por pagar. La situación es distinta, unas cuando yo compro y unas cuando vendo. ¿Quién hace la retención en la fuente? El que compra, ¿de acuerdo? Miren, aquí compré yo, aquí la hago yo.
Aquí compró Juan David, la hace Juan David. ¿Sí es claro? Sí, profe. Sí, claro. Perfecto. Listo. Profe, o sea que la empresa que compra siempre es la que tiene que ir a la DIAN. No, mijo, no va a la DIAN, va al banco. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, Sí. resulta que la retención se paga en un formatico. La DIAN tiene unos formatos, el 210, el 101, el que corresponda. Y entonces, cuando yo voy a pagar, yo hago la consignación de la retención de todas las empresas a las que le he hecho retención. En el caso de Juan David, él no solo paga este valor, sino a todas las empresas que les ha hecho retención. ¿De acuerdo, mijo? Y él, pues, hace un certificado independiente para cada empresa. ¿Sí, mijo? ¿Ahora sí? ¿Mejor? Sí, ahora sí. Sí. Vale. Ahora, esto va dentro de la contabilidad, por eso yo les decía, todavía no hemos hecho ni IVA, ni hemos hecho retención, porque íbamos pasito por pasito, pero supongamos ahora sí que ya tenemos la línea completa. Entonces acá, el primer hecho económico sería, no primero porque ya veníamos, supongan que ya tienen algo en el efectivo y todas esas vainas que hemos hecho antes. Entonces, aquí diría, se compra inventario por valor, bien escrito, 23.744.00. Si se dan cuenta que el inventario solo la base gravable, IVA del 19%, retención del 2.5% y pago, vamos a suponer que pago de contado para no complicarme la vida. Y el segundo hecho económico es vendo, digamos que corresponde, digan ustedes, al 50% del inventario. Al 50% del inventario por valor de 46.800.000. Miren, antes de IVA. IVA del 19, retención del 2.5% y me pagan de contado para no complicarme la vida. Entonces vamos a hacer este registro. Entonces, ¿cómo sería? El primero dice, pues obviamente tendré aquí, voy a traer las que ya tenemos medianamente aquí hechas para ahorrarme un pedacito de tiempo. Entonces, copiamos esta acá, esta que está aquí. Pegamos acá. Pegamos acá. Un espacio, pegamos acá. Pegamos acá. Activo, pasivo, ingresos y costos. Entonces, borro los datos. Y aquí diría que esto es activo. Aquí, por favor, me paran bolas. Ingresos y costos. Me paran bolas aquí un segundito y ahorita copian. Yo igual no les borro, así que no se angustien ni se preocupen. Entonces, aquí creo que me toca ampliarla, digámosle que no tiene márgenes o bordes. Y ahora sí. Entonces, dice, centramos. Si esto es carpintería, pues por eso es que hago mesas, pero para que se entienda mejor. Entonces dice, se compra inventario por valor de 23.744. Digamos que aquí voy a copiar otra cuenta T aquí abajito, suponiendo que tenemos aquí, borramos acá, porque no todas se llaman inventario. Entonces dice, se compra inventario por valor de 23.744.000. Como el inventario está naciendo o está creciendo, lo coloco en el débito. Entonces, 23.744.123. ¿Cierto? Acá dice, IVA del 19%. Entonces, el IVA sabemos que es de 4.511.000. El IVA es un impuesto por pagar. Entonces, como es por pagar, va en el pasivo. IVA por pagar. El IVA tiene una connotación muy particular. Y es que el IVA funciona en dos vías, que era lo que trataba yo de explicar hace un ratico cuando alguien preguntó.
Entonces, en el IVA funcionan las dos columnas, porque tenemos IVA de venta e IVA de compra. Algo está a favor y algo está en contra. Entonces, para entenderlo bien, yo siempre lo explico de la siguiente manera. Creo que es la mejor forma para hacerme entender. El IVA se coloca en la misma columna generadora del hecho. Me explico. Yo aquí compré un inventario y el inventario está en el débito. Eso significa que el IVA lo registro en la columna del débito, porque se coloca en la misma columna del hecho generador. ¿Qué generó este IVA? La compra de inventario. Entonces el IVA va aquí en el débito. ¿Cuánto? Estos 4.511.000. La retención en la fuente se coloca en la columna contraria del IVA. Es decir, como el IVA está en el débito, la retención en la fuente irá ¿en dónde? En el crédito. En el crédito. Gracias, mijo. Para ver si me están parando bolas. Entonces aquí colocamos retención en la fuente por pagar. Ahora ajustamos aquí. Ya estaba ajustado. Ahora lo ampliamos. Es que me toca subir un tilín para que quede igual que aquí que el inventario. Sí, señor. Gracias. Combinar y centrar. Listo. Para solo bajarlo un poquitín. Entonces, la retención en la fuente, como es por pagar, esa es la que yo le tengo que pagar a la DIAN en favor de mesas y tubos, la coloco en el crédito. ¿Cuánto? Pues la retención que calculé aquí, o sea, los 593.600. Y dice, me pagan de contado. Entonces, como me pagan de contado, entonces voy acá al efectivo y equivalente de efectivo. Y como me lo van a pagar a mí, afecta el débito. ¿Cuánto me van a pagar? Pues me van a pagar los 23.744 más los 4.511 menos los 593.600. ¿Están de acuerdo? Profe, una pregunta. Por lo que nosotros vamos a pagar, ¿no sería en Ah, crédito? bueno, por eso estoy preguntando que si están de acuerdo, a ver si me están poniendo cuidado, porque su merced que acaba de escuchar que dije, ¿están de acuerdo? ¿Cierto? Gracias, Sí, profe. amigo. Parece que su merced sí está aquí. Este va aquí, en el crédito, porque yo lo voy a pagar. Suponiendo que aquí hay un valor, ¿no? Que dijimos ya hay cuentas anteriores. Gracias, mijo, eso era lo que quería que vieran. Gracias por hacerme sentir que no estoy sola en clase. Segunda parte, segundo hecho económico. Dice, vendo el 50% del inventario. El 50% del inventario es la mitad de lo que está aquí. Es dividido 2. Eso lo hicimos ayer en clase. 11.872.000. Vendo el 50% del inventario. ¿Por cuánto voy a vender ese inventario? Por 46.800. Como yo vendo el inventario, para mí será un ingreso ¿qué? Operacional en ventas. Sí, mijo, gracias, exacto. Gracias, mijo. ¿Y lo ubico en dónde, mijo? ¿Débito o crédito? En el débito, profe. ¿En dónde? Crédito. Crédito. Crédito, naturaleza de los ingresos, créditos, por ahí alguien lo dijo. Gracias, mijo. 46.800 que fue por lo que vendí el inventario. Ven, quito acá porque estaba formulado para sacar el saldo. Dice, vendo el 50% del inventario. Ya saqué el 50% del inventario. ¿En cuánto vendí este 50% del inventario? En 46.800.000. Pero además aplicamos IVA del 19. Ya sabemos que el IVA fue de 8.892.000. Dije yo hace un rato, el IVA se coloca en la columna generadora del hecho. ¿Qué fue lo que dice? Vender. Y la venta está en el crédito. O sea que el IVA estará en el crédito. Como el IVA está en el crédito, ¿dónde va la retención?
Débito. En el débito. En el débito. Pero esta retención es mía. Me la están pagando gracias a mí. Entonces creo una cuenta en el activo que se llama anticipo de impuestos. Y coloco el valor de la retención en el débito, es decir, 1.170.000. ¿Qué más dice el hecho económico? Dice, y me lo pagan de contado. Entonces, como me lo pagan, la plata me entra a mí. Como me entra a mí es en el débito. Entonces, ¿qué me entró? El ingreso más el IVA menos la retención. Entonces me pagaron 54.522. ¿Qué me falta en esta operación? Que siempre que hay un ingreso, debe haber un costo. Entonces, costo de ventas. Recordando que el costo de ventas es en el débito por el valor que sacó del inventario. ¿Listo ahí? Profe, qué pena, es que el de costo de venta no lo entendí muy bien. Mijo, creo que lo hicimos ayer también, ¿o no? Corríjame si me equivoco. Cuando usted vende algo, le cuesta hacer algo, ¿cierto? Entonces, ¿el costo cuál es? El valor de lo que usted le costó el inventario, 11.800.000, o si no, la utilidad sería completica, y eso sí, eso no es falso. Creo que lo hicimos ayer, déjeme yo reviso. Acá está. Ayer vendimos 41 millones, es un ejercicio parecido, con un costo de venta de 23.500 que resta, le da la utilidad, le resta los gastos para que le dé la utilidad. ¿Se acuerdan? Sí, señora. Y ocurre lo mismo, mijo. Siempre, siempre, siempre que su merced tiene ingresos, debe haber un costo. ¿De acuerdo? Porque si no, supongamos que me paro acá como lo hicimos ayer y yo no le colocara los costos, ¿qué significa? Que su merced está ganando 41 así de chévere. ¿Sí? Y eso no es cierto. Algo le costó lo que vendió. ¿Cuánto le costó? Recordando que el costo es lo que me cuesta, valga el pleonasmo, de hacer algo. ¿Qué es lo que estoy haciendo, mijo? Mesas. Por lo menos que me cueste, ¿qué? Lo que me costó, ¿qué? El inventario, ¿cierto? La madera, los tubos, los tornillos y demás. ¿Sí, mijo? Ah, listo, profe, sí, señora. Muchas gracias. Vale, mijo. Ahora, obviamente ahí, si tuviéramos el componente de materia prima aplicada, pues también iría, la mano de obra directa también iría y lo sumaríamos, pero en este momento solo tenemos el dato del inventario. ¿Vale, mijo? Vale, profe, sí, señora. Vale, mijito. Por favor, levante la mano si alguien tiene algún problema con lo que estoy diciendo. ¿Alguien le queda alguna duda? Levante la mano. Juan David. No, profe, por ahora no. Por ahora no. Listo, mijo. ¿Alguien? Bueno, entonces, digamos que vuelvo y repito lo que hicimos por si alguien se me perdió y no quiere preguntar. Entonces, yo hice lo siguiente. Hice las facturas para entender cómo es el proceso. Cuando yo, Constanza Torres, que va a hacer mesas y sillas, va a comprar su materia prima, va a un almacén, a una empresa. Y si Home Center, lo que sea, aquí la llamé maderas y tubos. Y ellos me hacen una factura. Entonces colocan, obviamente la factura tiene el encabezado de la empresa que me vende, aparece un número de factura que es un consecutivo, el día que yo compré la materia prima y demás. Y coloca quién soy yo soy el cliente. Y me pide el NIT. ¿Se acuerdan del NIT? El número de identificación tributaria. Y entonces la factura dice que compré. Entonces hay una descripción de cosas, cuántas unidades, cuál es el valor unitario y cuánto da el total. Entonces yo compré tablones de madera, 20 tablones de madera, 80 tubos, 120 tornillos. El costo de cada tablón de madera es de 700.000, lo que significa que el valor total son 14 millones, que ¿de dónde salen? De 20 millones, perdón, de 20 unidades por 700.000 pesos. ¿De dónde salieron los tubos?
80 tubos por 120.000 da 9.600.000. Los tornillos, ¿cómo salió el valor de los tornillos? 120 tornillos por 1.200 pesos da 144. Me hacen la sumatoria. ¿Qué suman? Los tablones, los tubos y los tornillos. Esto que está aquí, 23.744, es lo que conocemos como base gravable, es decir, sobre esta base aplicamos el impuesto, ¿de acuerdo? Se llama base gravable. ¿Qué impuesto? El del IVA. ¿Cuánto es la tarifa del IVA? Del 19%. Entonces tomamos el subtotal, que es la base gravable, lo multiplicamos por el 19% y me da el valor del IVA. Hago la sumatoria. 23.744 más los 4.511 da 28.255, recordando que el IVA es del Estado. Entonces, en principio, les decía yo, uno creería que lo que va a pagarle a empresas maderas y tubos de Bogotá es 28.255, pero resulta que como yo soy un buen ciudadano, yo cumplo la ley, yo hago la retención en la fuente. La retención en la fuente es del 2.5%. ¿El 2.5% de qué? De la base gravable, que son 20.44. Estos 23.744 los multiplico por 2.5 y me da la retención. La retención en la fuente. Finalmente le pago 661, 760. Pero estos 593 también son de maderas y tubos. Lo que pasa es que no se los doy directamente, sino que de una vez les repito, lo consigno en la DIAN. Entonces, la contraparte, ¿qué es? Yo con mis tablones, con mis tubos y mis tornillos, hago mesas y sillas. Entonces yo llego estoy en mi empresa, y a mi empresa llega la empresa de Juan David Mancilla sea. Y él dice, le voy a comprar 12 mesas y le voy a comprar 48 sillas. Y yo le digo, cada mesa vale 1.300.000 y cada silla vale 650. Por el total de las mesas son 15.600.000 y por el total de las sillas son 31.200.000. Eso me da un total de ¿qué? De 15.600 más 31.200, 46.800. Pero yo tengo que aplicarle a la base gravable el cálculo del IVA. Tomo la base gravable, que son los 46.800.000, y lo multiplico por el 19%. Eso me da 8.892.000. La sumatoria son 55.692. Entonces, vuelvo y digo, yo creería que a mí, Juan David me va a pagar 55.692 y estoy toda feliz porque me va a pagar 55.692. Ah, no, señora, él también es un buen ciudadano y cumple la ley. Él aplica retención en la fuente. El 2.5 de la base gravable, es decir, 2.5 por 46.800, y él me deja de pagar este 1.170.000, pero este 1.170.000 es mío. Entonces, como es mío, debe ir en el activo. Y él, Juan David, me hace el favor de ir a la DIAN y cuando presente sus declaraciones de retención en la fuente, me paga estos 1.170.000 y después me da un certificado, que después yo cruzaré en renta. ¿Cuánto me paga Juan David? Juan David me paga los 46.800.000 más los 8.892 menos la retención en la fuente, que es 1.170.000, es decir, que me paga 54.522. Visto esto desde una cuenta T, entonces uno diría, en resumen, el primer hecho económico, ¿qué sería? Yo compré inventario, o sea, los tablones, los tubos y los tornillos, por 23.744.000. Hay un IVA del 19% y una retención del 2.5% y me pagan de contado. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que compré? Inventario. ¿Inventario por cuánto? Por 23.744. Entonces, en la cuenta de inventario registro los 23.744. Dice, IVA del 19. Recuerden que el IVA lo coloco en la misma columna de la cuenta IVA por pagar del hecho generador.
como lo que compré fue el inventario tiene naturaleza de débito, el IVA se registra en el débito. ¿Cuánta plata fue? 4 millones, subamos aquí, 4.511.360. ¿Qué me falta por aplicar? Pues la retención. Te dice acá que la retención es del 2.5%. Recordando que si el IVA lo registré en el débito, la retención la registro en el crédito. Y es una retención que yo tengo que pagarle a la DIAN a favor de mesas y tablones de Bogotá. ¿Cuánto? 593.600. Y pago de contado, es decir, ¿qué pago? Los 23.744 más los 4.511 menos los 593.600, que son 27.661.760, que es este mismo valor que está aquí en naranjito o en salmoncito. Segundo hecho, vendo el 50% del inventario. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Vendí el inventario. ¿Cuánto? El 50% del inventario que tenía aquí. Es decir, yo ya había hecho 24 mesas y 64 sillas a las que corresponden, saqué la mitad. ¿Cuánto es la mitad? 11.872.000. ¿Qué hice con eso? Vendí. ¿Lo vendí en cuánto? En 46.800.000. 46 millones, que es un ingreso. Las cuentas de ingreso tienen naturaleza crédito. Como lo que hice fue una venta, y la venta tiene naturaleza crédito, el IVA lo registro en la misma columna del hecho generador. Es decir, como esto fue crédito, el IVA lo registro en el crédito. ¿Cuánto es el IVA? El IVA lo tenemos aquí, son 8.892.000. ¿Que de dónde salió? De multiplicar 46.800 por el 19%. Dice, 2 por 5 de retención en la fuente. Como el IVA está en el crédito, la retención es mía, va en el débito. Entonces creo una cuenta en el activo que se llama anticipo de impuestos y la coloco en el débito. ¿Qué más dice? Me pagan de contado. Entonces, ¿cuánto me pagan? Los 46.800.000 más los 8.892.000 menos el 1.170.000 y eso da 54.522. Pero como yo como tengo un ingreso, algo me costó lo que vendí. Entonces, en la cuenta de costos registro lo que salió por inventario. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señora. Vale, perfecto. Las niñas brillan por su ausencia. Tengo una pregunta. Señor. Y uno es de persona natural cuando hay compra un producto, ¿la empresa se hace su propia retención o cómo? Cuando usted es persona natural, ¿usted no factura IVA? Pero bueno, sí. ¿No? O sea, me refería a como que hubiera comprado un producto y pues ese ya incluye IVA, ¿no? Sí, Pero y usted no presenta IVA porque es una persona natural. Usted no va a la DIAN a consignarle a nadie. Usted le paga completo. Profe, tengo una pregunta. El profe terminó esta. ¿Sí le quedó claro? Sí, profe. Sí, señor. Eso, lo de la retención en la fuente, qué pena. ¿Quién lo controla? Lo que pasa es que, según como usted lo plantea, parece un trabajo demasiado autónomo de quien compra. No es que no es autónomo. Porque es que la contabilidad es muy clara. Hay una información que se llama información exógena y que todas las empresas tienen que presentarle a la super. O a la Secretaría Distrital. Esto no es autónomo, mijo. La contabilidad jamás será autónoma. Porque por eso cuando usted presenta declaraciones de renta, es que pareciera tan simple como llenar esto y ya. El contador tiene que llenar una serie de formatos, tiene que presentar información exógena, tiene que presentar información de terceros, a quién le compró y demás. O sea, cada vez la DIAN cruza más información por más fuentes. ¿Sí? Listo, no sé si ya. No, mijo, esto de autónomo no tiene nada. Por eso el contador tiene tarjeta profesional, ¿recuerda? Y por eso dijimos, cuando usted considere que el trabajo se ha hecho mal, ¿usted qué debe hacer? ¿Se acuerdan? ¡Yujú! Mijo. No, profe. ¿Se acuerdan? Dijimos, cuando usted crea que hay maquillaje de estados financieros, información que no es correcta ni adecuada, usted puede ir a la Junta Central de Contadores y denunciar al contador. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Ya mejor. Listo. Y por eso también, buena parte de las empresas, también lo vimos cuando hicieron el taller de comparación de empresas, hay algo que se llama, ¿qué? ¿Revisoría? Fiscal. Correcto. Ese también audita el trabajo del que lo hizo. Y él no,
puede tampoco perder su tarjeta profesional. Entonces, ¿el que tiene que hacer? Revisar al detalle que toda la información que se registra sea fiel a la realidad, fiel a los soportes de facturas y demás documentos que muestran que la contabilidad es correcta. Me dijo, ¿sí? Esto de autónomo no tiene nada. Sí, señora. No, O sea, sí, qué pena. esto no, por eso cuando veíamos, no sé si su merced recuerda, pero una parte que hablábamos de las características o las cualidades del sistema de información financiera. Mi hijo, ¿se acuerda que decíamos que habían cualidades como la comparabilidad, la verificabilidad, la oportunidad, la comprensibilidad? Todas esas, ¿te acuerdas? La relevancia, Sí. eso, mijo, eso lo sabe cualquier contador. Y entonces ellos no van a poner en tela de juicio o en riesgo su tarjeta profesional por manipular un dato. Que los hay, mijo, claro, y hay casos muy particulares. Yo dicto una materia que se llama gestión de portafolio de inversión, GEPIN, y digamos que yo a los chinos cariñosamente hablando, les pongo a hacer unas exposiciones. Hay una en particular, y lo invito a que vea la película, o que busque en internet o en donde corresponda. ¿Ve lo que acabo de escribir, mijo? Sí, profe. Enron. Enron. Enron era una de las empresas más grandes del mundo. Y había una empresa que era su revisora fiscal, que se llamaba Arthur. Creo que si me equivoco en la letra, discúlpeme, que no me acuerdo si Arthur es antes. Arthur Andersen. Era una firma revisoría fiscal de las más grandes del mundo. Y ella permitió que se manipulara y maquillara la información de Enron. De hecho, Arthur Andersen desapareció del mundo. Pues porque ¿quién va a confiar en una empresa que permite ese maquillaje y el descalabro de una compañía tan grande en la cual se vieron implicadas incluso sus pensionados y trabajadores que compraron acciones de la misma compañía pensando que eso era un negocio fructífero y que valía la pena colocar en riesgo su capital? ¿Listo, mijo? Sí, profe, sí. Entendido. Entonces, hay más casos, ¿no? Digamos que Enron es como de los conocidos, WorldCom también, el Banco Barings, el Banco Rix, Madoff, que era una pirámide y el señor resultó muerto en una cárcel en la que estaba pagando condena. Todos dicen que lo asesinaron, apareció ahorcado. O sea, casos de corrupción obviamente en el mundo hay muchos, pero digamos que a la luz, dicen que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Y al final algo tendrá que aparecer. Es alguien que se queje de que no le pagaron, de que no apareció su factura, de que le jinetearon la plata. O sea, hay mil cosas. Sí, mijo, pero digamos que no me digas que esto es autónomo en la medida en que pues yo más diría que es algo mecánico de hacer y por eso cada vez los software contables son más sofisticados entre comillas. Simplemente algunos ni siquiera pues ya no hacen estas cuentas de así, sino que simplemente tú le colocas tú programas el software de tal forma que la cuenta sea registrada en el débito o en el crédito. Si quedó mal parametrizada y tú colocas algo mal, él mismo te dice, te pita, como diciendo, perdón la expresión, no se van a incomodar, por favor. Tonto, esa no es la cuenta, colócala en el otro lado. Y entonces él mismo te va diciendo dónde está el error y te saca el resultado. Pero mecánico es meter esto, pero digamos que el contador siempre tiene que estar dispuesto a revisar la información porque está en juego su tarjeta. Espero que me lo entiendas mejor ahora sí. ¿Sí, mijo? Sí, profe, sí, gracias. Y hay algo que se llama información exógena, que hacen las empresas que tienen que subir la información a la superintendencia correspondiente. Si, por ejemplo, su merced quisiera ver la información financiera, porque es pública, de una empresa de hace 3 años, pues su merced entra a la superintendencia de sociedades y si tiene el número del NIT, pues puede encontrar la información. Lo único es que la información no está como en orden en el estado financiero, sino que te aparece así lineal, o sea que aparece un dato, otro dato, simplemente lo que es copiar y transponer en Excel y pues si sabes cómo es la estructura de cuenta, lo sacas. Y pero la información cada vez es más pública, eso hace que también sea más transparente. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Claro hasta ahí? Profe, ¿las empresas finalmente terminan pagando todo lo que no llegaron a pagar? Enron, digamos que
algunas dejaron en la quiebra a algunas personas y otras fueron indemnizadas. Y algunas personas de los directivos de la compañía están en la cárcel. Otro caso que me acabo de acordar ahorita, Parmalat. ¿Conocen Parmalat, cierto? La leche Parmalat y esas cosas. Sí, señora. Pues Parmalat es una empresa italiana que fue la creadora del sistema UHT, del mantener la leche por más tiempo en el producto especializado. Y ellos, digamos que se descubrieron porque hay un problema en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando el gobierno ve que le están tumbando los impuestos, él no le importa a quién llevarse por delante, saca a la luz todo. Y ese fue el problema de la FIFA, los que les gustan el fútbol lo sabrán. ¿Cuándo se supo lo de la FIFA Gate? Cuando Estados Unidos vio afectados sus impuestos, o si no, nunca se hubiera destapado. Entonces, para el caso de Parma, unos bonos que aparecieron en el Banco of America, y se descubrió que hay unos bonos en la isla de Fiji y demás, y que se estaba desviando capital. Parmalat incluso terminó llevándose por delante buena parte de las empresas que hacían parte de su holding o de su consolidado, de su corporativo. Ahí está, por ejemplo, el equipo de Parma, o sea, recuerdan, los que les gusta el fútbol recordarán que ahí jugó una época el Tino Asprilla, pues esos años UPA, pero digamos que después se descubrió que muchos de los contratos que aparecían contratos como si el Tino Asprilla, Hernán Crespo, que era argentino, Batistuta, que también lo era, habían hecho unos contratos por debajo de la mesa firmando publicidades que no eran. Incluso el gobierno italiano metió la mano, entre comillas, porque Berlusconi, que fue mi primer ministro italiano y que es el dueño del Milan, creó una ley para salvar la empresa. Y Parmalat tenía, digamos que unas empresas aquí en Venezuela, el Palmeiras en Brasil, o sea, muchas cosas se vieron así. Entonces, digamos que cuando uno analiza esos casos empresariales, buena parte es porque la ambición, digamos, la ambición es la que lleva a que, mire, póngase ahorita aquí este 8 y en un año lo corregimos. Y la bola de nieve se les vuelve más grande y cuando empieza a dar plata de por medio, la ambición siempre se lleva a la gente por delante. Por eso las abuelitas le dicen a uno que la ambición rompe el saco. No sé si han escuchado ese viejo adagio. Y eso hace que muchas empresas hayan fracasado por eso, porque la ambición los ha llevado a manipular información contable, a comprar funcionarios y demás, y hacen que la corrupción se vuelva, digamos que ¿cómo decirlo que no suene tan feo, pero pues que es real? Un cáncer empresarial. Y la gente tiende a creer que la corrupción es solo pública. En lo personal, este es un comentario de Constanza Torres, no es un comentario de la Escuela Colombiana de Ingeniería, es un comentario mío. Yo siempre he creído que cuando uno habla de corrupción pública es porque en el medio hay 2 o 3 privados, porque finalmente los que presentan las licitaciones son los privados, ¿no? Entonces, es la parte de la corrupción. ¿Sí, mijo? ¿De acuerdo? Sí, señora. Bueno, entonces, seguimos aquí. Los que quieran ver más ese tema pueden entrar a mi clase de GEPIN con mucho gusto. Es martes y jueves a la 1 de la tarde. Entonces, seguimos acá. Entonces, ya con esto, digamos que uno diría, ay, bueno, ya por lo menos le metimos impuesto al rollo, ya por lo menos sabemos que hay que pagar algo, pero aquí yo quería sacar otra conclusión. Si ustedes ven el IVA por pagar, me cuenta si todos ven mi cursor moviéndose ahí alrededor del pasivo en IVA por pagar. Sí, señora. Bueno, supongamos que yo cierro las cuentas como hicimos la clase de ayer o de antier, me disculpan si no me acuerdo cuándo fue la clase, ayer que fue, hoy es miércoles, la clase de ayer. Y hacíamos cierre de cuentas, entonces si yo cerrara aquí la cuenta, aquí diría que esto es 4.511.000 y esto sería 8.892.000. Aquí yo cierro la cuenta, saco el saldo y el saldo sería más 8.892 menos 4.511.360. Este valor que está aquí, que lo voy a colocar en salmoncito, este valor que está aquí es el IVA, como está en el crédito, como resultó en el crédito, es el IVA que yo tengo que pagarle al Estado. Entonces diría yo hice 8, por eso la pregunta de Johan dije, ahorita se la explico mejor para ver si me la entiendes, mijo. Evadir IVA no es tan bueno ni tan malo, o sea,
Bueno, como lo vea uno, para mí es malo, pero pues digamos que... Johan, ¿estás ahí para explicarte el resto? Sí, señora. Cuando tú compras, este es el IVA de compra, este es el IVA de venta. Cuando tú pagas el IVA, mira que el IVA es la diferencial de lo que compré y lo vendí. No puede ser solamente este, porque si yo dejo solo el crédito, estaría pagando 2 veces un mismo IVA, porque con este IVA compré la materia prima y hice el producto. Entonces aquí ya va implícito el de la materia prima. Entonces, ¿cuánto pago? 4,380,640. Entonces, supón que te lo voy a pintar así. Tú fuiste al almacén del 7 de agosto, ¿cierto, mijo? Pediste no pediste factura, te dieron un recibito y no te cargaron IVA, ¿cierto, mijo? Supongamos. Sí, señora. Y cuando tú vas a tu empresa y tu empresa vende con IVA, pues mira que no tiene con qué descontarlo, él paga un IVA más alto. ¿Ves que es un negocio tonto? Sí, señora. En cambio, si tu empresa hubiese hecho lo correcto, de que hubieses pedido la factura, en IVA solo pagarías 4,380 y no 8,892, haciendo alusión de que este fuera el caso, ¿vale? Sí, señora. Entonces, ya me queda un poco más claro. Claro, mijo, entonces me dice, ay, yo no le facture, pero cuando tú facturas, tú estás pagando más IVA del que puedes descontar. Ahora bien, supongan por un segundo que yo compré mucha materia prima, mucha, pero solo vendí la mitad del negocio, entonces voy a colocarlo aquí porque si no, no me lo coge, 511. Supongamos que yo compré mucha materia prima y el IVA fue de 14,11, pero ese mes vendí poquita plata, poquita mercancía, y el IVA fue de 8,92. Entonces, ¿dónde quedará el saldo? Pues el saldo pasará del crédito al débito. ¿Qué hago yo con estos 5,619? Yo puedo hacer 2 cosas como empresa. Una, arrastro este valor para el siguiente periodo, es decir, lo dejo vivo, lo dejo ahí pendiente, y en el siguiente, si me da que hay que pagar, pues lo descuento de aquí. La otra es que yo puedo pedir esta plata a la DIAN. Yo puedo decirle a la DIAN, mire, yo tengo un saldo a favor, por favor, hágame la devolución de mi platica. Y entonces eso implica un trámite adicional, que es lo que se conoce como TIDIs, títulos de devolución de impuestos. Entonces, el contador, junto al representante legal o gerente general, hacen la solicitud mediante un formato a la DIAN pidiendo la devolución de IVA. Y entonces la DIAN le dice, claro, anexe los documentos. Entonces, ¿qué anexa? La declaración de renta del periodo anterior, o sea, en este caso, si estuviéramos en el 2021, la declaración de renta del 2020 y todos los soportes que muestren que usted tiene derecho a esa devolución. ¿Qué hace la DIAN? La DIAN no le dice, bueno, ya se los pago. No. La DIAN tiene un plazo para responder, pero adicionalmente le puede decir, la visita que le voy a hacer a su empresa son en un mes. Y en un mes cuando va, pues el contador debe tener todos los documentos soporte. Normalmente la DIAN siempre encuentra algo que no hay. Entonces, este no es descontable. Este no podría aplicar. Entonces, la declaración quedó mal hecha. Entonces, por el simple hecho de cambiar la declaración y volverla a presentar, hay una sanción más unos intereses. Y si usted pensaba que iban a devolver, por ejemplo, 100, dice, no, ya no son 100, sino 90. Bueno, 90. Los 90 no se los dan en efectivo, se los dan en unos títulos que se llaman TIDIs. TIDIs traduce títulos de devolución de impuestos. Estos títulos, usted como empresa se los puede vender a otra empresa para que los utilice para pagar impuestos, o los puede negociar en el sistema financiero, el cual le cobra una comisión. Entonces va a Bancolombia, o a La Vivienda, o a Banco de Bogotá, y dice, mire, por favor me compra los TIDIs. Los bancos no es que acepten los TIDIs todos los días, tienen unos cupos, pero digamos que está de buenas y en el banco que usted fue. Le cobran una comisión del 10%, del 5%, lo que corresponda, y cuando le devuelven la plata, pues no le devuelven ya los 90, sino los 90 menos la comisión, o sea, 80 o 75, y esos 75 ya son plata que entra a la compañía gracias a esta devolución de impuestos. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿La comisión es de 10%, profe? No, la comisión no me acuerdo, mijo, creo que es dependiente del TIDI, ¿sí? Estoy dando un porcentaje por dártelo. Porque además depende del banco. Ahora, eso es como cuando tú compras divisas, y no es lo mismo comprar divisas en La Vivienda
que, por ejemplo, en una firma comisionista de bolsa, donde la divisa es más barata, porque ellos pueden conseguirte una mejor tasa porque tienen mesas de dinero en varias partes del mundo. Y entonces a veces te arrastran con otros clientes y a veces ni te cobran el IVA, sino solamente la comisión. ¿Sí, mijo? Depende de la entidad. Sí, señora. Bueno. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Se me fue la clase ahí, pero bueno, valió la pena. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer para mañana, esperen, me acuerdo, perdón, qué pena, estamos a miércoles, mañana es jueves, para la clase del viernes. Van a hacer, por favor, lo siguiente. A manito y en Excel si quieren, pero pues vayan trabajando también a manito, acostúmbrense porque el taller es a mano. Vamos a traer, ay, perdón. A ver, ¿ustedes están viendo mi pantalla? Sí, señora. ¿Ven qué dice? Señora. Algo de actualizar. Sí, entonces, denme un momentico porque si cualquier cosa se me cierra es porque si le doy a actualizar se me cierra todo Teams. Denme un segundito, por favor, yo abro aquí otro archivo para no perder lo que he hecho hoy. Esto se llama ACFI 2021-2. Hablamos la de clase 9. Copiamos la de acá porque si no pierdo todo lo que he hecho. Vamos a hacer esto. Control C. Está en clase 1 aquí. Porque si le doy a actualizar Teams, se me vuelve un 8 ahorita esto. Nomás no tengo clase ahorita. Por favor, copian estos hechos económicos o vengan, los copiamos aquí. Se puede copiar en el chat, ¿cierto? Ah, pero yo no puedo entrar al chat. Ah, caramba. No puedo entrar al chat, chicos. Les toca o tómenle una foto o lo copian, por favor. O si me permiten, déjenme, yo le doy a actualizar ahorita y subo esto al chat para que lo puedan tener. ¿Listo? ¿Qué necesito que hagan? Necesito que miren estos hechos económicos, hagan registro en hechos económicos, es decir, cuéntate de lo que hicimos, pero ya haciendo también lo que hicimos de retención en la fuente y de IVA. Cierran las cuentas, hacen balance de prueba. Después del balance de prueba hacen ajustes, que son la depreciación, y alguien que me diga qué está escribiendo Johan, que es que no puedo ver. No, profe, envió la foto de los hechos económicos al... Ay, bueno, mijo, gracias. Es que como no puedo ver porque para verlo necesito darle a actualizar. Gracias, mijo. Entonces, hacen registro de hechos económicos, cuentas T, hacen balance de prueba, hacen los ajustes que son la depreciación y los intereses por pagar. Después de eso hacen las cuentas T de esos ajustes. Recuerden que el balance de prueba es antes de los ajustes. Y elaboran estado de resultados del mes de septiembre. ¿Sí, chicos? ¿Claro hasta ahí? ¡Yujú! Sí, señora, profe. Mijo, estamos los dos. ¿Profe, no hay uno arriba? ¿El primero? Sí, mijo, pero ya los tienen en el chat, mijo, mírenlo en el chat. ¿Sí? Es que me interesa que vean lo que estoy explicando aquí abajo primero. ¿De acuerdo? Tienen que tener hasta el estado de resultados del mes de septiembre. Miren que aquí no les estoy pidiendo ecuación contable, no vayan a hacer ecuación contable. La vez pasada era simplemente para probar de dónde salía la ecuación contable y explicar lo del traslado de cuentas. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Sí, señora. ¿Todos tienen la información en el chat? Sí, señora. Sí, bueno. Sí, señora. Entonces, miren, sigue apareciendo actualizar, no puedo moverme de ahí. ¿Alguna pregunta? Creo que no. Tomar eso como un no. Entonces, ¿me paras la grabación, Johan o Juan David? Listo, profe. Gracias, mijo. Entonces, les pido el favor de que hagan esta tarea.
la revisamos, no se preocupen si no la tienen bien, pero traten de hacerla, por lo menos hagan el esfuerzo, porque estamos a una semana ya de parcial. Entonces nos queda este viernes, la otra semana y después viene el parcial. Entonces, por favor estudien, repasen. Lo más seguro es que el día viernes haya quiz, entonces para que estén preparados. Les deseo que tengan bonita tarde. Por favor, cuídense mucho y nos vemos el día viernes. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Chao, profe. profe. Hasta luego. Chao, Jorge. Chao, Ángel. Hasta luego, profe. Chao, Catherine. Chao. Chao, profe, gracias.